de posición, que es una J minúscula. Y cuando estamos en el espacio, pues ya saben que el vector de posición unitario en Z, pues es una K minúscula. Bueno, pero al igual que esto, entonces cualquier vector del vector que estemos hablando también tiene un vector que nos da la dirección de este mismo vector. ¿Y eso cómo se le llama? Pues se le llama vector unitario. Y ese vector unitario pues debe llevar la misma dirección del vector, puesto que nos está diciendo que está sobre, en este caso está sobre X, pues debe llevar la misma dirección, ¿verdad? Está sobre Y, pues debe llevar la misma dirección. Está sobre R, pues debe llevar la misma dirección que R, ¿verdad? Y su magnitud vale 1 y aparece por aquí gráficamente. Bueno, pues entonces la aplicación para esto, entonces escribimos por aquí y decimos cómo vamos a representar el vector unitario. Una de las nomenclaturas más usadas para representar el vector unitario es esta letra griega, que es una letra griega que se llama mu, ¿verdad? ¿Sí? Haz de cuenta que es una Y girada a 180 grados verticalmente, ¿verdad? Y entonces decimos, esa letra representa el vector unitario de cualquier vector. Vector unitario de cualquier vector. Anótenlo ahí en su ¿no? blog. Y decimos, muy bien, y entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Dónde va a aparecer? ¿Qué características debe tener? Pues si es un vector, pues tiene que tener sus características, tiene que tener sus componentes, tiene que tener su magnitud y tiene que tener su dirección y hacia dónde se dirige, lógico, ¿verdad? Porque es un vector. Bien, y nos dicen, bueno, y en lo general, no importa de qué vector estemos hablando, ¿cómo se calcula el vector unitario? Bueno, si estamos hablando del vector R, entonces nos dice el vector unitario del vector R, y lo vamos a señalar, el vector unitario del vector R, y lo vamos a poner aquí una R pequeñita, vector unitario del vector R, y decimos, bueno, pues es el propio vector R entre la magnitud de dicho vector. Entonces es vector unitario, es vector entre su magnitud. Del vector que estemos hablando. ¿Por qué le pusimos aquí vector unitario y aquí subíndice R? Pues porque cuando estemos trabajando con dos o más vectores, y queremos calcular el vector unitario de cada uno de ellos, pues entonces el vector unitario le vamos a poner aquí, si el vector es una V, el vector V, pues le ponemos vector V, ¿verdad? Si el vector es el vector A, pues entonces vector unitario del vector A, ¿verdad? Y si el vector está representado con una mayúscula, pues el vector unitario de B, ¿verdad? Etcétera. Es vector unitario del vector del que estemos hablando, al que nos estemos refiriendo. Muy bien, bueno, y entonces decimos, a ver, vamos a hacer esta aplicación aquí para este ejercicio, que por ahí creo que ya lo tenemos graficado, el vector R igual a 3i más 4j, y vamos a calcular su vector unitario y vamos a graficárselo. Muy bien, bueno, pues entonces decimos, yo tengo aquí el vector R. Para calcular su vector unitario, yo necesito el vector R, pero necesito también la magnitud del vector R. La magnitud de este vector que está aquí. Pero esta magnitud ya la habíamos determinado, ¿verdad? Creo, porque ya la teníamos por ahí. Confírmenme todo, ya tenemos que esa magnitud vale 5, ¿verdad? Y recuerden que la magnitud de cualquier vector, la magnitud, aquí está señalada la magnitud de R, la magnitud de cualquier vector, se determina aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud de R vale 5. Y luego el ángulo que forma este vector R con el eje de las X, porque estamos en el plano. Este es un tip ahí para que lo tengan, es un tip, escúchenlo y anótenlo. Este ángulo que está aquí, ¿sí? Ese ángulo, como esos dos datos que tenemos ahí son los lados de un triángulo, este ángulo es la tangente, escuchen y vean aquí el cursor, tangente de este entre este, con los signos que tengan. El ángulo es la tangente de este entre este. Aquí está.
Ahí lo tiene. No importa qué signos tengan estos elementos. Bien. Y entonces, de acuerdo a eso, nos vamos con el vector unitario. El vector unitario me dice, es el vector R entre su propia magnitud. Ah, muy bien. El vector R, ¿qué componentes tiene? Aquí están 3i más 4j. Eso lo vamos a dividir entre la magnitud R, que vale 5. Ah, bien. Al hacer esto, nos queda que el vector unitario, este vector unitario que está aquí, vale 3 entre 5 en i más 4 sobre 5 J. Ahí está el vector unitario. El vector entre su propia magnitud. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que verificarlo, tenemos que checarlo. Y luego decimos, a ver, este vector que está aquí, me dicen que es el vector unitario de posición de ese vector. Voy a verificarlo analíticamente y entonces tengo que determinar cuánto vale la magnitud de este vector de posición. E inmediatamente lo calculo y ahí lo tengo y díganme todo el mundo, ahí participen, calculen la magnitud, cuánto vale la magnitud del vector de posición R. Háganlo todos y participen y díganme el valor. Profe, Ahí también. cuando dice magnitud del vector unitario de R, se refiere a, bueno, ¿no daría 7 quintos? Vale 1. Pero no entiendo por qué da Magnitud. 1. Bueno, no se preocupe, hay que revisar ahí los apuntes de ayer, pero recuerde, y se los repite aquí, magnitud, así se representa magnitud, ¿verdad? Con estas dos líneas verticales, magnitud de R. Magnitud significa valor absoluto, es la magnitud, y la magnitud de cualquier vector se determina por el teorema de Pitágoras. Da 1, profe. Es 1. Es 1. Vale 1. 1. Es el teorema de Pitágoras. Muy bien, señores. Todo el mundo participe, porque no se pierdan desde aquí, porque esto es lo básico para toda la aplicación que vamos a hacer. ¿Eh? No se pierdan, anoten en sus hojitas y chequen. Muy bien, como este vector unitario aquí tiene sus componentes, su magnitud vale 1, ya lo verificaron sus compañeros, Sí, Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras me dice, pues, cada componente de este es al cuadrado, pues 3 es 9 y 4, 16, 16 y 9, 25. La raíz de 25 es 5, 5 entre 5, pues 1, aquí está, muy fácil. Eso, pues, es básico, eso es de kinder, eso no tiene ninguna gracia calcularlo. Bien, pero ahora me dicen, muy bien, ya tienes ahí, pero ahora, para este vector, como cualquier otro, me falta la dirección. A ver, ¿cuál es la dirección de este vector que está aquí? Porque tengo que dar la dirección, ¿verdad? Ya tengo el vector, su magnitud, ahora me falta su dirección. ¿Cuánto vale el ángulo que este vector que está aquí, este vector que estoy subrayando, el vector unitario? ¿Cuál es el ángulo que forma con el eje de las X? ¿Por qué con el eje de las X? Porque estamos en el plano, vuelvo a insistirles, ¿verdad? Muy bien. Calculen y díganme cuánto vale el ángulo θ X, pero ahora para este. 53 grados, profe. 53 grados. Muy bien. ¿Cuánto vale este θ X que está acá para el vector R? También 53 grados. 53 grados, ¿verdad? Exactamente. Es el valor que vamos a utilizar para cuestiones de demostración, ¿verdad? Exactamente. Pues es el mismo ángulo que el vector R, ¿verdad?
Muy bien, ahora sí, para ya complementar la demostración. Bueno, pues para completar la demostración, entonces vamos a graficar en el mismo plano, vamos a graficar el vector R, ¿sí? Y vamos a graficar el vector unitario, este que está aquí, vamos a graficarlos los dos en la misma, en el mismo plano. Vamos a graficar los dos en el mismo plano. Háganlo todos ahí, tienen ahí en su blog, háganlo y díganme qué aparece, qué relación hay y qué sucede ahí para esto. Dije, Pues quedarían como empalmados, ¿no, profe? Nada más que el vector unitario, pues queda más chiquito porque su magnitud es 1. Así era Y la el es, otro, pues más claro. dele muy bien, así es. Entonces el vector R, si lo voy a hacer aquí, si el vector R está aquí, ¿verdad? Si ese es el vector R, cuyos componentes X vale 3, Y vale 4, ¿sí? X vale 3, Y vale 4, ¿sí? Y chequen el valor del ángulo, revisen el valor del ángulo, revísenlo, ¿sí? Este lado vale 3, este lado vale 4, ese es el vector R, ¿verdad? De acuerdo a los dos que tenemos aquí. Y el vector unitario de R, este vector unitario de R, sus componentes son 3/5 en X y 4/5 en Y. Pues estas componentes, pues en X nos da 3/5, en Y nos da 4/5, y ese vector, pues queda exactamente aquí, ¿verdad? Ahí lo estoy poniendo en azul sobre R, es este vector que está aquí, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque es el vector unitario del vector R, ¿verdad? Entonces tiene que estar sobre el vector R y parte del origen hasta 1, ¿verdad? Hasta 1 aquí, ese es 1. Para R es 1, ¿verdad? Porque pues es el vector unitario. Y ahí lo tenemos. Entonces, lógicamente, decimos esto, complementamos. El vector unitario pues está sobre el mismo vector R, están sobre la misma línea de acción, forman el mismo ángulo lógico con respecto a cualquiera de los ejes, ¿verdad? Y esos vectores pues están sobre una línea de acción de R, no importa dónde esté, ¿verdad? Esa R. Este vector R pues está sobre una línea de acción que forma este ángulo. Ese vector R se puede prolongar su línea de acción en ambos sentidos, ¿verdad? Y ese vector R se puede desplazar sobre toda esa línea, ¿verdad? Mientras no le cambiamos su magnitud y el ángulo, pues es permitido. Donde quiera podemos aplicar ese vector R. Muy bien. Entonces vean ustedes la definición de vector, vector unitario, magnitud, ángulos y todo lo demás. Bueno, pues podemos, entonces ahora sí ya con esta información general, ya podemos ubicar vectores y entonces ahora sí nos vamos al álgebra de vectores y decimos, bueno, ya sabemos cómo hacerlo y ahora antes de entrar a las aplicaciones de los vectores, yo sé que hay operaciones elementales que se pueden realizar con los vectores. Y entonces, si no tienen preguntas, nos vamos al álgebra de vectores. Y antes, Profe, échale, yo sí me quedó una duda. ¿Cómo, pregunte. cómo sale el triángulo azul, el último que dibujó, el chiquito? Son las componentes del vector unitario. Componentes del vector unitario. Ok. En X tiene 3/5, que es 0.6. Aquí está, en X tiene 0.6 y en Y tiene 4/5, que es 0.8. Entonces, 0.6 y 0.8 y cae un punto sobre R, ¿verdad? Ok, ya. Gracias, profe. Excelente. Muy bien, bueno, ahora sí ya voy a borrar el pizarrón. Voy a borrar el pizarrón y entonces decimos, a ver, yo tengo vectores y yo sé que puedo hacer suma de vectores y entonces digo, bueno, y de cuántas formas puedo sumar vectores y cuántos métodos tengo para sumar vectores. Y digo, bueno, pues entonces mira,
Hay dos métodos básicos para sumar vectores. Uno de ellos es un método gráfico y otro de ellos, el que más vamos a usar, por lo pronto, es el método analítico, ¿verdad? O sea, hacer operaciones. Pero el método gráfico es un método muy rápido, muy sencillo, es al vuelo, y para eso usamos nuestro cuerpo geométrico. Y entonces decimos, a ver, si yo tengo dos vectores cualesquiera, ¿sí? Dos vectores cualesquiera, no importa dónde estén, nada, en absoluto. Y entonces el método gráfico me dice, para poder sumar dos o más vectores, o cuatro, o cinco, el método gráfico me dice, mira, proyecta un vector al final del otro, ¿sí? Y así sucesivamente, y el vector resultante, la suma de todos esos vectores, es el vector que va a unir desde el punto inicial donde empezaste hasta el punto final donde terminaste. ¿Por qué? Porque la definición de cualquier vector, donde esté, ¿sí? La definición de cualquier vector nos dice tiene un punto inicial y tiene un punto final, ¿verdad? Entonces, no importa dónde se encuentre ese vector, entonces tiene un punto final y un punto inicial. Llámense como se llamen los vectores, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, y representen lo que representen. Bueno, forma gráfica, ahorita no le vamos a dar valores, nada, simplemente vamos a decir, a ver, si yo tengo aquí, tengo este vector, ¿sí? Ahí está, tiene su magnitud, su dirección, su sentido. Tengo este segundo vector, ¿sí? Tengo este tercer vector, y así sucesivamente. Y si yo les llamo a este ahora le voy a llamar el vector A mayúscula, el vector B mayúscula, el vector C mayúscula, ¿verdad? Y ahí tienen su magnitud, su dirección, el ángulo que forman, ¿verdad? Que aquí no me lo están dando, pero porque lo voy a hacer gráficamente y es una demostración simple y sencillamente, ¿verdad? Y tengo el vector B, pues es horizontal, aquí nos hace ver. El vector C, pues ahí tiene su magnitud, el ángulo que forma con X y va hacia abajo. Y me dicen, yo quiero encontrar la suma de esos tres vectores. Bien, pero en forma gráfica, y entonces digo, bueno, pues entonces la suma de vectores, yo la puedo representar de esa manera. Yo quiero encontrar el vector A más el vector B más el vector C. ¿Sí? Yo quiero encontrar esa suma de vectores. Y entonces digo, si estoy sumando tres vectores, pues lógicamente que va a resultar otro vector, un cuarto vector, con sus características que se van a desprender de esta suma. Y ese es un cuarto vector que yo le puedo llamar el vector de E, o le puedo llamar de cualquier forma, pero pues más propiamente le voy a llamar A, yo voy a encontrar una resultante, un vector resultante de la suma de esos tres vectores que se me dieron. Y este vector resultante pues va a tener su magnitud, su dirección y su sentido. Muy bien, vamos a ver. Entonces, digo, si yo tengo esos tres vectores, me dicen en forma gráfica para resolverlo, me dicen, ¿sabes qué? Pues proyecta al final de cada vector los siguientes y luego unes el origen con el punto final. A ver, bueno, entonces yo digo, a ver, aquí tengo el vector A, aquí está el vector A, luego tengo el vector B, y por último tengo el vector C. Sí, más o menos así, ¿verdad? Hay que respetar la longitud y todo eso. Bueno, más o menos para que lo estamos haciendo a mano alzada, ¿verdad? Entonces, C, pues más o menos, ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos los vectores. Este es A, ¿verdad? Este es el vector B, y tercero es el vector C. Y entonces me dicen, caray, ¿y cuál fue la resultante de esto? Bien, la resultante es el vector que va desde aquí, desde el origen, ¿no? Y termina aquí en el punto final. Este que está aquí, es la resultante de la suma de esos tres vectores, ¿no?, que están ahí. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer gráficamente? Pues gráficamente, ya saben, ustedes tienen ahí
su juego geométrico, pues marcan cuánto vale A con su ángulo correspondiente, ¿verdad? Acuérdense que todos tienen su dirección. Aquí no nos lo están dando, pero todos tienen su dirección, ¿verdad? No nos están dando esos angulitos, pero ya en la práctica pues nos los van a dar, ¿verdad? Entonces, aquí está. Obtenemos que la resultante es el vector que une desde el punto de inicio al punto final. ¿Cuál es la magnitud de R? Pues agarro mi escalímetro y mido desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y digo, eso vale tanto. Ah, muy bien. ¿Qué unidades? Pues depende de las unidades que se llaman. Pues aquí está. ¿Sí? Un automóvil se desplaza a 20 kilómetros por hora en esta dirección, luego cambia a dirección horizontal y suma 50 kilómetros por hora, luego acá es 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad resultante? ¿Cuál es su dirección? La dirección de R, ¿hacia dónde va? Ah, bueno, pues entonces recuerden, dirección, esa es una horizontal, ¿eh? Este es el ángulo. ¿Por qué? Porque todos los vectores deben tener magnitud, dirección y sentido, ¿no? ¿Hacia dónde va el automóvil? Pues hacia acá, ¿verdad? Hacia acá, no va hacia allá, ¿no? O sea, no se dirige hacia acá, el automóvil se dirige hacia acá. ¿Qué velocidad resultante? Aquí está. Una persona camina 5 metros aquí en A, 6 en B, 10 en C. ¿Cuál fue su desplazamiento del punto inicial al punto final? Es una resultante. ¿Qué distancia recorrió en total? No, pues es el recorrido A más B más C, ¿verdad? Pero su desplazamiento es de este punto a este punto. Y ahí lo tienen. Bueno, ahí está. Vean ustedes que a lo que quiero llegar con esto es lo mismo que si alguien dice, momento, yo no lo quiero hacer aquí, yo quiero sumar primero, tengo el vector B, luego tengo el vector A, y luego tengo el vector C. Ah, muy bien, ahí está. ¿Cuál es la resultante? Aquí está la resultante, del punto inicial al punto final. Pues es la misma, ¿verdad? Vean, ahí está, es la misma. O alguien dice, no, yo quiero empezar con el vector C. Ah, pues aquí está el vector C. ¿Qué más quieres? ¿Con cuál? ¿Qué más? Bueno, pues ahora quiero con el vector A. Bueno, pues entonces pones el vector A. Y ahora, pues el vector B. Ah, pues el vector B. Ah, y la resultante, ¿cuál será? Pues la resultante será este que está aquí, ¿verdad? Entonces quiere decir que la resultante tiene la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, ¿verdad? Entonces quiere decir, con esta gráficamente, esta solución gráfica que estoy encontrando, también estoy diciendo que, a ver, alguien que nos ayude y nos digan qué significa y qué significa esto Que que el orden de los sumandos no altera la suma. bien, con otras palabritas más, aquí le voy a poner, ahora sí. Sí, muy bien, pero muy bien, claro, ahora con una terminología más apropiada del álgebra, las propiedades del álgebra, ¿qué es esto? ¿Qué representa? Lo hice con dos nada más. ¿Qué representa? ¿Por qué? Aquí dice A más B es igual a B más A. ¿Por qué A más B es igual a B más A? Bueno, su compadre dice, porque el orden no altera. Bueno, eso normalmente lo hacemos cuando tenemos en la suma y en el producto A por B es igual a B por A. Bien. Esto se llama la propiedad conmutativa, ¿verdad? La propiedad conmutativa, porque permutan lugar, ¿verdad? Se cumple la propiedad conmutativa, el orden no cambia. Muy bien, Andrés, bueno, muy bien. Es información general, muy bien. Ahí está. Entonces ya vimos cómo se hace geométricamente. La respuesta, ¿cómo se hace? Bueno, aquí, porque nos están dando esos vectores y lo estamos haciendo. Bueno, ahora vamos a hacerlo con numeritos y con su juego geométrico, ¿ok? Yo lo voy a hacer aquí porque ya después saco la reglilla aquí en la otra pantalla. Nomás que si yo lo hago aquí con reglito me tardo más que hacerlo a mano alzada, ¿verdad? Bueno, muy bien. Preguntas.
Pero si no, ya voy a borrar el pizarrón. Preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces se toma el punto de origen del A y luego se toma el punto final del C. Sí, si son dos, desde el punto inicial al punto final. Siempre acuérdense, un vector, por eso les dije aquí, un vector, cualquier vector tiene un punto inicial y un punto final, ¿verdad? Para nuestra explicación, bueno, como que les voy a quitar este de aquí. Para nuestra explicación, cuando empezamos con los vectores, para nuestra explicación dijimos, vamos a colocar, ¿sí? Dijimos, vamos a colocar el vector en su punto inicial en el origen y su punto final, pues a donde llegue de acuerdo a las componentes que tiene, ¿verdad? Así lo mencionamos. ¿Y por qué lo pusimos en el origen? Pues por facilidad de trabajar, ¿verdad? ¿Sí? Y dijimos, a ver, aquí está el vector, bueno, X y Y, ya saben, okay. Aquí está este vector R, ese vector R, ¿sí? Cuyas componentes empiezan aquí en el origen y terminan en este punto que está aquí, y decimos, en este punto, las coordenadas de este punto, vamos a decir que son 5,8. Están las componentes del punto final, 5,8, ¿verdad? Ah, bien. Y si este vector, pues si ustedes calculan, pues tiene su propia magnitud, ¿verdad? Tiene su propia magnitud. Pero este vector que está aquí, como cualquier otro, yo también puedo hacer esto y decir, a ver, un vector yo lo voy a aplicar aquí en este punto, ¿sí? En este punto, y este vector, yo digo que este vector termina en este punto que está. Aquí le voy a llamar el punto, bueno, aquí le voy a poner punto A. Y este vector termina aquí en el punto B. ¿Sí? Y digo, bueno, el punto A tiene sus coordenadas, lógico, ¿verdad? Aquí está porque estamos en el plano, pues el punto A tiene sus coordenadas X y Y. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues este es X1, ¿no? Porque es el punto 1 y esto es Y1. Y este punto B, ¿qué sucede con este punto B? Pues también tiene sus coordenadas, ¿verdad? Tiene una coordenada X también, pero vamos a hacer una X2 y el otro punto, este es X2 hacia aquí hacia abajo, ¿verdad? Es X2. ¿Y el otro punto cuál es? Pues es Y2, ¿verdad? Lo vamos a poner por acá abajo. Pues es Y2. Entonces es Y2, ¿verdad? Y entonces este vector que une el punto A con el punto B tiene su propia magnitud, tiene su propia dirección y su propio sentido. Si ustedes complementan esto que está aquí, y aquí les voy a preguntar a todos, abusaditos todos, esto ya lo saben, nomás es cuestión de que nos ubiquemos y de aquí vamos a sacar una fórmula muy, muy buena y muchas se aplica demasiado. A ver, del punto A al punto B. Fíjense, hice estos trazos aquí, de este punto a este punto hice un trazo, y luego tracé del punto B aquí a este punto. ¿Qué se formó aquí? Aquí vean el cursor, ¿qué se formó? Un área. Un triángulo rectangular. Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Un triángulo rectángulo. No, pues ya sé que ya iba a hacer resolver triángulos rectángulos y ya me la sé todo lo demás y lo demás. En un triángulo rectángulo. Y entonces, abusados, ¿en cuánto mide este segmento que está aquí? La diferencia de X2 y X1. Sí, pero ¿cuál? ¿En qué orden? X2 menos X1. X2 menos X1. X2. X2 menos X1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pedacito de aquí, pues resulta de que a todo este le cortó este, ¿verdad? Ah, pues esto es X2.
menos x1. Y por inducción matemática, ¿cuánto vale? ¿Cuáles son las coordenadas de este segmento? Y2 menos Y1. Pues Y2 menos Y1, Y2 menos Y1, ¿verdad? Por inducción matemática, si hago esto, sucede esto, si lo vuelvo a hacer, sucede esto, pues tiene que suceder lo mismo. Y si este cateto es x2 menos x1 y este cateto es y2 menos y1 en un triángulo rectángulo, ¿cuánto mide este que está aquí, este que está aquí? ¿O cuáles son las coordenadas en primer lugar de este que está aquí? ¿Y cuál es la magnitud de este que está aquí? Sería básicamente como la fórmula de la pendiente, ¿no? No estoy hablando de la magnitud, estoy hablando de la magnitud. Aquí le puse los puntitos de magnitud de R. Sería el teorema de Pitágoras, pero aplicando el cateto adyacente opuesto, que sería el cuadrado de x2 menos x1 más el cuadrado de y2 menos y1, se le saca la raíz cuadrada. Claro, pues miren, estamos hablando de estamos con un triángulo rectángulo, ¿sí? Y estamos hablando que conozco los dos catetos y la hipotenusa, ¿cómo la determino? Pues Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras. Entonces la magnitud es, y le puse R a propósito porque le puse R, entonces la magnitud, pues es Pitágoras, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo se llaman los catetos? Pues este se llama Juan y este se llama Pepe. Ah, pues Juan al cuadrado más Pepe al cuadrado y su suma y su raíz, no importa cómo se llaman. Y les digo así porque hacemos analogías, no crean que, para decir, profe, pues de qué van. No. Recuerden que las matemáticas, desde que las empezamos, hasta con manzanitas y naranjitas nos enseñaron, ahí en el kinder, ¿verdad? Entonces, y así lo hacen, inclusive si ven ustedes por ahí algunos videos del famoso profe Julio, que pues sí, se dedica, ¿verdad? Tiene su tiempo para hacer sus ejercicios. También habla también de manzanitas y no tiene nada que ver, no demerita eso, ¿verdad? Son analogías que uno tiene que hacer para poder explicarlo y que nos entendamos. Pues un valor absoluto o la magnitud es exactamente lo mismo. Ah, bueno, pues uno de los lados al cuadrado, ¿cuál? El que quieras, ¿verdad? El que quieras, porque me dicen catetos. Pero pues como siempre tenemos un orden, pues decimos, pues, primero las X y luego las Y. Ah, bueno, primero las X y luego las Y, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Eso es, no, pues no tiene relevancia, ¿verdad? La que pongan primero. De las Y y de las X, no de Y2 menos Y1. No es Y1 menos Y2, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y eso qué es? Pues es Pitágoras, ¿verdad? Esa es la fórmula general, deducida así de esta forma, es lo mismo. Y entonces, ¿qué sucede? Les pregunto a todos ustedes, ¿qué sucede cuando X1 y X1 y Y1 son las coordenadas de un punto inicial? ¿Qué sucede ¿qué sucede cuando este punto lo recorremos y lo ponemos en el origen? ¿Qué sucede con X1 y Y1? Son cero. Pues se hacen cero, ¿verdad? Ah, Sí. pues se hacen cero, pues si se Se hacen toma cero, nada más la X2. Bueno, pues sí, pero como la recorrimos para acá, para el origen, ya no hay ninguna X1, ya no hay ninguna X2, es simplemente una X y una Y, ¿verdad? Es una X y una Y, ¿verdad? Aquí si quieren decirle X2 y 2, pues no tiene nada que ver, pero como ya desaparecen estas cuando están en origen, pues es simplemente X y Y, y esta R de aquí, pues ya saben que R cuadrada, ¿no? Pues es X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Así. Como vector, R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, vectorialmente, ¿verdad? Aquí está. Porque si ustedes revisan esta fórmula así general, así como está escrita, R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, ¿qué representa esta ecuación? La gráfica de R cuadrada igual a X cuadrada más Y cuadrada, ¿qué es? Es la magnitud del vector que está No, trazado. no. Simplemente así, R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, geométricamente, ¿qué representa? ¿Una hipotenusa o
¿Sí, no? La hipotenusa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está. Pues el teorema de Pitágoras, pero pues Es la nada hipotenusa. más el de este no está despejado. El cuadrado de la hipotenusa, más bien. Sí, su gráfica, geométricamente, esto es la ecuación general de la circunferencia. ¿No se acuerdan? Pero normalmente, ¿sí? Normalmente, cuando hablamos de la circunferencia, ¿sí? Siempre la escribimos. Bueno, este es un tip, o sea, eso para que ustedes vayan relacionando y que siempre escribe la ecuación general de la circunferencia, pues x cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado. No es que ustedes aquí lo estaban considerando como un vector, no, este ya es el radio al cuadrado. Como se escribe con una R minúscula, pues por eso se las puse para que a ver si alguien capeaba, alguien agarraba la onda, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación general de la circunferencia cuando tiene su centro en el origen, ¿verdad? Esto es un breviario cultural, ¿verdad? Una circunferencia que tiene su centro en el origen, este es el radio, ¿verdad? Y esa es la ecuación de esa circunferencia. Bueno, eso es un breviario cultural que hay. Y aquí, si R es un vector, pues ya sabemos que es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense lo que sucede, lo mismo, se cumple exactamente lo mismo. Entonces, no importa dónde estén los vectores, se cumple Pitágoras, se cumple todo se cumple, ¿ok? Muy bien. Entonces, continuamos y decimos, pues estamos con la suma de vectores y lo estamos haciendo por el método gráfico. Y entonces decimos, muy bien, ya si nos dan los valores de los vectores y nos dicen de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, si nos piden la resultante, que le llamé yo aquí resultante, que es la suma, y como es una suma aritmética, algebraica, perdón, de vectores, pues entonces debemos considerar también que como tenemos vectores positivos, ¿verdad? Por ejemplo, A es igual a menos I más 2J. ¿Sí? Ahí está ese vector A. Y si yo quiero representar el vector menos A, porque también hay vectores negativos, pues ¿qué significa esto? Pues significa que yo tengo que hacerlo, lo voy a hacer para que, lo voy a hacer paso por paso para que ustedes lo vean. Pues quiere decir que me están diciendo que le cambie el signo a todo el vector. Aquí está A. Entonces este vector menos A es menos por menos más y menos por más da menos, ¿verdad? Y ese vector que acabamos de generar aquí es el vector, ¿sí? Contrario a, es menos A. Este vector, si ustedes lo grafican, este vector que está aquí, si ustedes lo grafican, pues es menos 1 en X y 2 en J. Aquí está, miren, este vector A, este es A. Este es el vector A, menos 1 en X y 2 en Y. Y el vector menos A, que se llama el negativo de A o la contraparte de A, pues tiene componentes 1 en X y menos 2 en Y. 1 en X y menos 2 en Y. Pues aquí está, miren, es el mismo vector, nomás que le cambiamos la dirección. Le cambiamos la dirección. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? Pues porque en el álgebra de vectores se pueden sumar o se pueden restar, cualquiera, no importa cuáles tengamos. Bueno, entonces decimos, a ver, vamos a seguir con nuestro método gráfico con vectores que ya nos dan sus magnitudes, ya nada más para que nosotros encontremos su suma algebraica, o sea, su suma o su resta, no importa. Y entonces inmediatamente nos vamos con el método gráfico, método gráfico, pongan ahí en su cuadernillo, método gráfico. Y vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Yo tengo un vector A, cuya magnitud, voy a poner aquí,
5 newtons. Es un vector, 5 newtons. Y este vector, ¿sí?, forma un ángulo, o sea, el ángulo que tiene. Vamos a poner aquí. No, bueno, vamos a poner 30 grados para que los vayan asociando y se acuerden, ¿verdad? ¿Sí? 30 grados. ¿Ok? El vector A. Y tengo un segundo vector B, un vector fuerza también, que voy a decir, voy a decir que este vector vale 8 newtons. Y este vector de 8 newtons es un vector horizontal, su ángulo vale 0 grados. Y entonces me dicen, a ver, yo quiero que encuentres la suma de esos dos vectores. ¿Cuál es la resultante? ¿Qué efectos producen esos dos vectores al sumarse entre sí? Y digo, caray, bueno, pues caray, ¿por qué no me le puso cuánto en X y cuánto en Y a cada uno y eso? No, porque nos están dando ya directamente sus magnitudes y sus direcciones, aquí están. Bueno, pues entonces yo sé que por el método gráfico, yo sé que me están diciendo que voy a trabajar en mi sistema. No, este ratón y este cojinete. Pues vamos a ver, ¿ok? Bien, entonces yo tengo el eje de las Y, el eje de las X, y entonces gráficamente, digo, el vector A mide 5 newtons y está a 30 grados. Pues más o menos yo voy a decir, fíjense bien, yo voy a decir más o menos de 30 grados. Ustedes lo van a hacer en sus cuadernillos. 30 grados, yo voy a decir que la tercera parte de esto, pues 30 grados es más o menos por aquí. Y este vector es el vector A. Y está a 30 grados. Y tengo el vector de 8 newtons que está a 0 grados. Pues el vector de 8 newtons está a 0 grados, quiere decir que está sobre el eje de las X. Este es el vector B, porque está a 0 grados. Y este ángulo ya saben ustedes que es 30 grados. Y entonces el ejercicio me dice, a ver, suma esos dos vectores, súmalos. Bueno, aquí está lo que me están pidiendo, la suma de esos dos vectores, que ya sabemos que si los estoy sumando, me da un tercer vector que yo le llamo resultante. Que este resultante pues debe tener también una dirección. Pero vean ustedes aquí que dicen, pues no los puedo sumar así porque, pues no, yo necesitaba ver acá. Bueno, pero me acaban de decir que en el método gráfico, ¿sí?, me acaban de decir que yo debo, me acaban de decir que yo puedo poner un vector al final del otro y luego unir el punto inicial y el punto final. Y entonces, eso es de esta manera. Al final del punto A, bueno, del vector A, yo dibujo el vector B. Bueno, aquí está, miren, aquí está, ya lo dibujé. Este es el vector B. Muy bien. Y luego, bueno, pues como nomás son dos vectores, entonces el vector que va a unir el punto inicial con el punto acá donde termina, pues este será la resultante, ¿verdad? Y este será el ángulo que me da la dirección. Y entonces ahí todos ustedes ahí en sus cuadernillos, lo pueden trazar, lo pueden medir, y entonces miden la longitud de R con su reglilla y miden luego el ángulo θx, y esa es la solución gráfica. Esa es la solución gráfica de la suma de esos dos vectores, que son dos fuerzas que se están aplicando en esas direcciones. Y bueno, pues hay que hacerlo. Entonces termínenlo todos y díganme cuánto vale, cuál es la solución. Sí. Profe, no es por interrumpir, pero ya son las 9:50. Caray, bueno, se nos va el tiempo muy rápido. Bueno, para el día de mañana les encargo, hagan estas mediciones, hagan esos trazos correctamente, Sí. con su juego geométrico, ¿sí? Y mañana lo vamos a verificar. Mañana lo vamos a hacer, pero ahora haciendo operaciones, el método analítico, ¿sí?
y vamos a ir confrontando los dos métodos y luego ustedes van a decir, no, profe, pues es más fácil, a mí se me hace más fácil por este lado o se me hace más fácil por el método analítico. Bueno, esa es cuestión ya de que cada quien tengamos nuestra práctica, ¿verdad? Para resolver nuestros ejercicios y recuerden, hay que practicar.